ahora vamos a ver cómo vamos a abordar este proyecto siguiendo al libro. El libro, como ya te dije, puede cambiar la tapa y por ahí el nombre, pero el contenido y la esencia esa está exactamente igual que como la estoy trabajando yo. Así que no va a ser un problema los dos estar trabajando con este mismo libro. Y quiero hacerte la salvedad de que cuando nosotros estemos ahora abordando las diferentes etapas del proceso, es importante saber que esto es un proceso. Y acá me quiero detener un poco antes de empezar, porque por ahí me pasa como programador de escuchar mucho personas como que se frustran en medio de lo que están haciendo. Y se frustran porque por ahí nosotros tenemos el tiempo, tenemos las ganas, tenemos una idea, tenemos todo y empezamos a programar o querer programarla, pero no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, este es un curso que va a servir tanto para, si vos querés como programador involucrarte en un proceso más englobador y más enriquecedor en cuanto a desde la primera etapa hasta la última. Este es un curso que es exactamente pensado para vos, pero al mismo tiempo, como acá no vamos a ver nada de programación, también es un curso para la persona que tiene una idea, que quiere hacer una aplicación o tiene una idea de algún proyecto o algo y no sabe cómo llevarlo a cabo. No tiene la herramienta, no tiene un método, no conoce cómo hacerlo y por ahí uno piensa, necesito un programador para hacer esto. Y no es así, uno no necesita un programador en este proceso por lo menos. Y si sos programador, y te va a pasar como me pasó a mí también mucho tiempo, de que por ahí uno tiene una idea dando vueltas y dice, esta idea puede llegar a funcionar, qué sé yo. Me gustaría poder llevarla a cabo, me gustaría poder hacerla, pero si tuviera tiempo y qué sé yo, y empiezan las excusas de siempre, la procrastinación y qué sé yo. Pero también es cierto de que por ahí cuando tenemos la fuerza de voluntad y todo y nos sentamos a trabajar, ¿qué pasa? Que el tema no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer, no tenemos nada definido, digamos. Y en ese caso, este es el concepto que queremos empezar a abordar en esta academia. Por eso he creado ese libro, y el libro no es solamente un trabajo mío, sino que yo soy el autor, pero hay mucha gente detrás como editores, diseñadores de contenido, diseñadores editorial, digamos, también ilustradores y todas estas cosas que nosotros estamos haciendo en esta academia, el trabajo de muchas personas que venimos de muchos ámbitos diferentes, pero que completamos todas las necesidades que tiene un proyecto serio de software. Y acá es donde yo también me quiero detener de que ¿qué es un proyecto serio de software? Nosotros podemos tener una idea, podemos nosotros decir, esta idea puede funcionar, o esta idea la hago en un fin de semana, o qué sé yo, y nunca terminarla, nunca concretarla. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos establecido lo que es un plan de trabajo y lo que es un plan de acción, y lo que más importante, hay muchas cosas que no hemos definido a nivel estética, a nivel funcional. Entonces es como que la programación tiene que venir al final cuando ya esté todo definido. Como hablaba en el video anterior, nosotros siempre como programadores estamos pensando en el código, pensando en cómo llevar esto a cabo, pensando en cómo nosotros vamos a hacer determinadas conexiones, como por ejemplo como programador yo tengo que pensar en cómo esto va a interactuar con los servidores o con las bases de datos, o qué base de datos voy a usar, dónde va a estar alojado, van a ser en tiempo real o no, bueno, diferentes decisiones que por ahí como programadores empezamos a tomarlas al principio. Entonces decimos, bueno, vamos a crear un proyecto, este proyecto va a usar Firebase, va a usar tal cosa, va a usar tal cosa, y empezamos a trabajar por la parte más estructural, cuando en realidad para nada es así como deberíamos abordarlo. Y esto es algo que me costó mucho tiempo aprenderlo, y fundamentalmente es porque uno siempre está pensando
en el resultado final, en cómo va a quedar al final. Y la verdad es que cuando queda algo ya terminado es porque pasó por todo un proceso de trabajo y de perfeccionamiento en diferentes etapas. Entonces no es que nosotros vamos a empezar y vamos a hacer lo que ya va a terminar quedando como producto final. Y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este tipo de cosas, ya que tenemos que saber que es un proceso en el que se va a empezar bocetando en una hoja de papel que yo ahora acá tengo un guante para usar la tableta, tengo una tableta y acá tengo una pantalla en la que voy a dibujar y voy a poder hacer diferentes tipos de trazos, digamos, emulando lo que va a ser un papel con un lápiz o una lapicera o un cuaderno, lo que quieras, pero el primer proceso empieza en el lápiz y empieza en el papel. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestra idea y traducirla a través del lápiz a la hoja de papel. Ahí es donde empieza la primera etapa de este proceso.